Bueno, estamos con Fernando Butazzoni, que viene hoy con una historia americana. Buen día, ¿qué tal? Gracias, Fernando, por venir. Encantado. Vamos a la Feria del Libro, ¿no? Con esto. Vamos a la Feria del Libro el domingo 1 de octubre, lo estamos presentando allí a las 7 de la tarde. Lo va a presentar, va a ser para mí un gustazo, Blanca Rodríguez. Y bueno, toda la gente que quiera ir puede ir a la presentación y a hacer preguntas, a conversar conmigo. Decidiste hablar de Mitrione, ¿no? Y de los 10 días famosos que paralizaron al Uruguay. Y lo mezclaste, hiciste una gran mezcla de ficción y realidad. Bueno, yo creo que en realidad lo que se mezcla en la ficción y la realidad es en la vida, ¿no? Creo que no hay ningún episodio de la vida personal que no contenga elementos de ficción, porque pasa por la memoria, por el recuerdo, por el corazón. Y no hay ningún elemento de la ficción más pura que soñemos, por ejemplo, que no tenga elementos de realidad. Entonces, en realidad, lo que yo creo es que la realidad y la ficción están permanentemente contrapunteándose en la vida cotidiana de las personas. Y cuando hay episodios extraordinarios en la vida de las naciones o en la vida de los pueblos, como es el caso de Mitrione, el secuestro y el asesinato de Mitrione, en realidad uno se pone a analizar y ve que los hechos se entremezclaban permanentemente con versiones, ¿no? Y ahí termina surgiendo una especie de matete en el que nadie sabe bien dónde empieza lo real y dónde empieza la ficción. Y uno de los objetivos era justamente ese, ¿no? Tratar de investigar a través de los medios que yo tengo, que son las palabras y la literatura, cuánto había de verdad en lo real que se había contado y cuánto había de ficticio. Y el resultado es una investigación que tiene forma narrativa. Yo no sé si es una novela, me lo han preguntado, no sé si es una novela, si es un reportaje. Léala sin encasillar. Claro, exactamente. Es un libro que aspira a contar una historia muy marcada en el tiempo. Fueron 10 días en los que el Uruguay estuvo en el ojo de la atención mundial, ¿no? Los titulares de la prensa más importantes del mundo de la época, de los noticieros de televisión más importantes, de las revistas, mencionaban permanentemente Uruguay durante esos días a raíz de la crisis que se había generado por el secuestro y la amenaza de ejecución de Mitrione. Y creo que ese es un elemento importante para arrancar con una historia que a mí me resultó apasionante, ¿no? ¿Qué pasó con esa investigación? ¿Qué te desilusionó? ¿Qué certezas pudiste sacar con todas las personas que hablaste? Bueno, la primera certeza es que hay una especie de tabú. Un tabú bastante generalizado con respecto a algunos elementos a esta altura incomprensibles respecto a esa historia, ¿no? Por ejemplo, si Mitrione era o no era un agente de la CIA. A mí realmente me parece irrelevante el elemento concreto, es decir, si él figuraba en los registros, en la nómina, digamos, claro, de la CIA o de otra agencia de los Estados Unidos. O, por ejemplo, quiénes fueron los participantes del tramo actos, final. ¿No? La pregunta es, bueno, me hicieron, pero ¿por qué pusiste los nombres de los que participaron en la ejecución, o en el fusilamiento, o en el ajusticiamiento? Nadie nombraba la palabra asesinato. Ese era otro tabú. Pero por otro lado encontré una gran disposición a hablar, y con las reservas del caso, a mí no me menciones, no digas que, no todos, pero muchos, ¿no? Encontré una gran disposición a hablar y creo que de alguna manera como a exorcizar a algunos fantasmas, ¿no? Y eso me pareció importante. Me costaba, digamos, focalizar que eso había pasado hace casi medio siglo, ¿no? Claro. Parece mucho más reciente o... En esas cabezas sí. Claro. Es como si en el Uruguay del 50 o de Maracaná hubiera temor a hablar sobre la revolución de Aparicio Saravia, por ejemplo, ¿no? Claro. Algo que nos parece medio extraño, ¿no? Pero bueno, así es como funcionó, y esos fueron el panorama que me encontré. Te diría que de los dos lados, ¿no? Porque también hablé con algunos policías, hablé con un chofer que fue, en aquella época, era chofer de uno de los ministros de Pacheco, y por supuesto que, por favor, no digas que hablaste conmigo, ¿no? Fui al edificio donde tuvieron secuestrado a Mitrione,
al final pude conocer, es un edificio que son todos apartamentos iguales, ¿no? Pude conocer el interior del apartamento porque otro apartamento igual a ese estaba a la venta y yo fui a verlo como un interesado, digamos, ¿no? Entonces pude ahí encontrar más o menos con claridad cuál era la disposición de la planta, pero siempre es cierta resistencia, cierto tabú, ¿no? Es como muy orga, ¿no? Como decís, muy Sí, MLN todo sí. eso, ¿no? Y también tiene que ver con lo que apareció después. Vos nombrás a Modio, que sorprendió su aparición, sorprendió su desenlace. Sí. Salieron las tupabandas después, o la mención de las tupabandas. Es como que la orga, como le decís, está presente y sobrevolando todo eso siempre, ¿no? Bueno, creo que porque no termina de Abrirse. abrirse el libro de la vida, Claro. por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que hay cosas muy importantes y hay cosas que son bolazos, por decirlo así, ¿no? Que son irrelevantes y que son leyendas urbanas, digamos, leyenda pura. Mi intención fue encontrar la verdad atrás de la realidad y atrás de la ficción, atrás de los hechos más relevantes y atrás de los hechos aparentemente más inocuos. Te diría que la primera polémica que surgió en torno al libro estuvo vinculada a un hecho para mí que no había reparado en él hasta ese momento, que es que yo relato cómo a Mitrione, cuando lo capturan herido de un balazo, le hacen un tacto rectal, porque los tupamaros tenían información de que él podía tener un dispositivo en el recto. Y bueno, varios ex-tupas o tupas se escandalizaron, ¿no? ¿Cómo vas a decir que hicimos un tacto rectal? En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Vi que mencionaste en las redes que incluso un oyente en uno de los programas se mostró sumamente espantado con esa información Sí. Y no con el resto. Bueno, por ¿no? eso se revelan cosas raras, ¿no? En el imaginario colectivo. Después, mucha gente que me discutía que Mitrione había estado, digamos, secuestrado en la cárcel del pueblo, la que está acá en la calle Juan Polié. Y no, en realidad Mitrione, esa cárcel del pueblo es posterior. Mitrione estuvo preso o secuestrado en un apartamento ahí en Damaso Antonio Larrañaga, en aquel entonces se llamaba Avenida Centenario, ¿no? Tenés toda la historia de Mitrione y después tenés toda la historia de otro policial que aparece ahí, que mezclás, vinculás y ponés también como parte central del libro. Sí, que es un agente de la CIA, o en realidad es un contratado por la CIA para determinados trabajos. Era muy frecuente eso, ¿no? Ese sí era un agente de la CIA. Sigue siendo, claro. Él y sus jefes, claro. Además, ¿no? Mitrione era el último orejón del tarro, esa es la realidad. Ahora crecimos, por lo menos yo, con otra imagen de Mitrione, ¿no? O sea, hay también una reproducción de la historia y capaz que una leyenda urbana, pero vinculada a la izquierda, que Mitrione fue el que vino a hacer otro tipo de cosas y ahí quedó, ¿no? Sí. Creo que hasta ahora, hasta este libro, íbamos a quedar con esa imagen. Yo, a ver, alguien me preguntó si yo entonces reivindicaba la figura de Mitrione. Yo no tengo ningún interés en reivindicar. Pero hay un asesinato ahí, vamos a tenerlo claro, porque si no podemos salir de ese lugar y creer que a Mitrione asesinaron, no podemos construir otras cosas. Claro, yo creo que es muy importante, ¿no? El primer paso me parece que es reconocer que el devenir del episodio terminó en eso, en un asesinato a sangre fría. Hay un asesinato. Y creo que esa es una puerta por la cual ingresar a un cierto territorio de lo que yo llamo lo verdadero, no la verdad. La verdad es algo inapresable, ¿no? Se va permanentemente, se nos va de las manos, es como el aire. Pero el territorio de lo verdadero es un territorio en el cual las palabras pesan, las palabras tienen un valor importante. Hemos asistido durante muchos años al deterioro de muchas palabras, ¿no? A su bastardización, digamos, ¿no? Palabras que han perdido casi el significado, la palabra compañero, por ejemplo, que fue apropiada y generalizada y tiene un componente a esta altura insignificante desde el punto de vista del relacionamiento personal, político, que en aquel momento tenía un significado muy distinto. Bueno, la palabra asesinato hay que ponerla arriba de la mesa. Me parece razonable que se discuta el tema.
pero decir que Mitrione fue asesinado me parece que para mí, como escritor de una ficción que lo tiene a él como uno de los protagonistas, era muy importante. Porque no es cierto que haya habido un tribunal que lo juzgara, no hubo juicio de ningún tipo, no hubo pruebas, no hubo defensa, no hubo acusación, no hubo sentencia. Lo que hubo fue una negociación que fracasó. Y una dirección del MLN muy espontánea y juvenil, digamos. Bueno. La dirección del MLN estaba presa, lo que quedaba era esa forma que tenía el MLN de restituir direcciones que no tenían tanta consistencia política ni formación, ¿no? Era más bien mucha juventud y... Mucha juventud y mucho entusiasmo, mucho ¿no? entusiasmo. Revolucionario, por decirlo así. Bueno, pero ese entusiasmo revolucionario generó esa situación. La dirección del MLN cayó presa el viernes, la dirección suplente cayó presa el sábado, o casualidades, y los que quedaron al mando eran 3 chiquilines. Y esos 3 chiquilines quedaron al mando, quedaron a cargo del paquete de Mitrione. Y esos 3 chiquilines consideraron que tenían que llevar adelante la decisión que se había tomado en su momento y lo mataron. ¿Sentís que te hiciste más enemigos después de este libro? No, yo creo que ya a esta altura, enemigos no. Bueno. Creo que hay gente que no entiende. Mucha gente me dice, pero ¿por qué tuviste que escribirlo? Claro, realmente lo cambia, ojo, mirá que lo que sí. Cambia de cómo veíamos, de cómo vamos a ver ahora el asunto. Bueno, ese fue el mayor elogio que me hicieron hasta ahora del libro, me lo hizo una lectora. Ah, pensé que había sido yo. Que me dijo, antes que vos ahora lo repetís para todos, que me dijo, este libro me cambió la historia. La historia de ese momento, de ese punto, de ese instante. Pero creo que ese era un poco el objetivo, ¿no? No para imponer una visión, sino por lo menos para que haya otros elementos. Ojo, yo todo lo que cuento ahí está sustentado en documentos, en entrevistas, en comprobaciones, es decir, no hay ninguna elucubración. Yo no concluyo en algo a partir de un pensador que se pone a escribir, sino que lo que hice fue al revés, fue recoger toda la información posible, hablar con toda la gente que pude hablar, estudiar todos los elementos que había y después armar una historia que fue lo que yo creo que pasó. ¿Sumaste muchas más desilusiones en ese proceso o sumaste desilusiones? Sí, algunas. Básicamente desilusiones relacionadas con algunos elementos que en el imaginario colectivo y en el mío también estaban muy implantadas, como por ejemplo la eficacia y la perfección organizativa de la orga. Yo reflexiono incluso sobre eso, ¿no? El MLN, los militantes se llamaban a sí mismos militantes de la orga, es decir, no de una organización, sino de la organización. Por antonomasia de América Latina. Exacto, la más perfecta, la más eficaz, la que nunca cometía errores. Y el mundo la veía así. Yo tengo cantidad de revistas de Estados Unidos, de Europa, otras revistas latinoamericanas que para los tupamaros eran como la versión, la culminación, digamos, de la perfección en materia conspirativa, de elegancia, de fair play revolucionario, por decirlo así. Y en realidad eso no era así. El MLN, la propia acción de secuestro de Mitrione estuvo llena de errores, de torpezas, de accidentes. Bueno, para empezar, a Mitrione no lo mataron de casualidad. Claro, claro. Se les escapa un tiro a uno de los que los estaba secuestrando, se le escapa un tiro y el balazo de Mitrione no es como lo muestra la película de Costa Gabras, un señor con una herida en el hombro, así. Que eso también nos quedó, ¿no? Sí, eso también es una imagen claro, que nos queda, ¿no? Muy elegante, bueno, Yves Montand nada menos, ¿no? Muy elegante, con el brazo en cabestrillo, con un saco de tweed. No, señores, Mitrione recibió un balazo que le entró entre 2 costillas a la derecha, le atravesó todo el tórax y le salió en la axila izquierda. Balazo de calibre 38, que no lo mató de casualidad. Él estaba con un balazo y además estaba en calzoncillos y en camisilla. No estaba con traje de tweed, ni estaba reflexionando sobre la inmortalidad del capitalismo. No, Mitrione era un pobre tipo, que estaba cumpliendo un trabajo para el gobierno de Estados Unidos, que estaba firmemente infiltrado en todos los países latinoamericanos. Pero de toda esa infiltración y de todo ese proceso y de todos esos agentes que iban y venían, él, repito, era el último orejón del tarro, ¿no? Y eso yo creo que hay que decirlo. Gracias, Fernando, por venir. Gracias a vos.